traer a alguien a la iglesia, si alguien tiene un problema, nosotros no podemos definirlo ahí. Nosotros no podemos decir, venga, ese problema tiene usted, eso mire, hay esto. Y poder uno, como de su propio corazón, poder compartir con evidencias, o sea, con pruebas de lo que se trata el asunto del cristianismo. Entonces por eso uno mira la Biblia y yo, este versículo maravilloso, mire cómo el mismo Jesús, él decía ahí en eso, en su oración, como resultado de su informe ante el Señor, él les decía, mire, Padre, es que yo me santifico a mí mismo para que ellos, o sea, todos mis discípulos, sean santificados. Yo me santifico. Porque ellos necesitan ser santificados para que ellos santifiquen a los que van a llegar. Por eso el siguiente versículo, si ustedes miran en su Biblia, el siguiente versículo que dice que no solamente ora por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Sí ven el 20? Por las que van a... Porque de eso se trata. El mismo Jesús, imagínense, el mismo, yo me santifico. Un versículo atrás dice que uno se santifica, ellos es con la palabra de Dios. ¿Sí lo leen ahí? Santifica, dice Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces yo decía, nosotros nos damos a la tarea, venga, mirémonos nosotros mismos, porque es que las iglesias en general, yo soy, cuando hablo de la palabra iglesias a nivel general en Colombia, digámoslo así, cuando digo que están ejerciendo un papel muy bueno, una cantidad de actividades hermosas, una cantidad de situaciones y de circunstancias que la iglesia en general sirve a nivel social, ¿sí? A nivel educativo, a diferentes cosas. Hay ministerios que ayudan mucho a los pobres, a las comunidades necesitadas, y eso es maravilloso. Gloria a Dios, ¿quién dice que no? Pero esa no es la esencia del cristianismo. Esa no es. Eso es como el complemento de lo que es una persona cristiana. No es que porque hace eso es cristiano. Es al contrario. Nosotros realizamos esas actividades es porque nosotros tenemos nuestra condición cristiana. Y ahí es donde nosotros nos detenemos ahora en las misiones, porque antes llegábamos era a realizar actividades, a organizar cosas y ministerios y todo, y ahora nos estamos deteniendo es en la persona. ¿Cómo está usted? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo les decimos, por qué no hacemos un alto y mirar en su propio corazón para ver qué hay de Dios en ustedes? ¿Qué hay en eso? Ustedes saben quiénes son, quién soy, o sea, cada uno individual saben quién soy yo, cuál es mi identidad. Saben qué es lo que yo tengo, o sea, mis derechos, lo que yo poseo en Cristo como consecuencia de tener esa identidad. ¿Saben ustedes cuál es el lugar donde nosotros estamos, donde yo estoy a causa de esa identidad, de esos derechos? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi comportamiento en diferentes situaciones, en un mundo carnal como el mundo que vivimos, en un mundo material? ¿Cuál es mi condición de actitud siendo yo espiritual, siendo yo cristiano, teniendo esta identidad, esta posesión, este lugar? ¿Cómo me comporto yo? Porque yo digo, esto es una observación personal, esto no tiene nada que ver con ningún tipo de
tendencia, de iglesia o algo así, no. Es simplemente lo que yo veo. Yo a veces le digo a mis amigos, cuando hacemos alguna charla, comentario acerca de estas cosas, es un comentario muy personal. Yo les digo a ellos, miren, nunca antes en Colombia se había visto como un avivamiento, ¿sí?, espiritual de este orden. Ahorita las iglesias por todo lado andan llenas, las iglesias andan, como se llama, decimos popularmente, repletas de personas. Hay algunas iglesias que tienen que alquilar estadios, que tienen que alquilar bodegas, en fin, eso hay como pareciera que hay un movimiento grandísimo, y que eso de la iglesia cristiana evangélica y la iglesia católica, ni qué decir. Uno pasa los domingos por las iglesias en los parques principales, que es donde regularmente está, y eso se ven hasta la gente hasta afuera, en los atrios y en las cosas, y todo ahí se ven así. Entonces uno mira esa condición y dice, mire, las iglesias llenas, pero uno va a mirar esa realidad que nuestro hermano Orlando estaba aquí hablando ahorita, va a mirar esa realidad que él decía que las iglesias llenas y va uno a mirar el mundo, la realidad, la sociedad, y es todo lo contrario. Yo creo que en esta época no ha habido, yo tengo de 70 años, yo no me acuerdo tanta corrupción, tan tremenda. Yo sé que eso dicen los expertos, que eso siempre era en nuestras autoridades y nuestro sistema social siempre ha sido como muy corrupto y todo. Pero es que esto ya rebosa. Y lo que estaba diciendo mi hermano allí, esto ya rebasa todo concepto, todo. Ya las cosas son así de esa manera, ya que no se sabe si es niño o niña, no se sabe. Ahora lo bueno es malo, ¿sí se han dado cuenta? Y lo malo es bueno. Y que todo, y esas corrupciones por todo lado, en todo sector de la sociedad, en todas las situaciones, ahí es de una mano. Pues mire, ¿sí? Como es Dios de bueno, mire, muchísimas gracias. Gracias. Si es que se me, todos los días me la paso hablando. Entonces, ay, muchísimas gracias. Muy amable. Entonces, lo malo es bueno y lo bueno es malo, y ahora, mejor dicho, ahora vive la sociedad dependiendo de unas circunstancias tremendas, no dependiendo de Dios, no dependiendo de las cosas, de los principios y valores que rigen el reino de Dios aquí en la tierra. La mayoría de las personas que son cristianas, que andan en los caminos del Señor, los desconocen. Al no conocer su propia identidad, pues ¿cómo van a saber las cosas que rigen? Entonces circunscriben toda su participación, digamos, de la cristiandad en asistir regularmente a la iglesia, el poder dar una ofrenda, el poder participar en algún ministerio, y como que eso ya, hasta ahí estuvo, eso ya pasó, y eso es lo que me da tranquilidad y todo. Pero realmente cuando nosotros estamos, que es la verdadero fragor de la batalla, en esa condición de nuestra vida, de nuestra condición, que es donde el Señor quiere vernos a nosotros en acción. Porque es que nosotros en la iglesia somos chéveres, somos bacanos, como se dice, y somos como buenos y chéveres, bueno, la buena gente y todo. Pero es que yo conozco personalmente gente, buena gente en la iglesia, afuera no lo son tanto. Y afuera eso es terrible, como esposos, como esposas, como madres, como amigos, como vecinos, como todo. El trabajo, eso es terrible. Entonces, mis hermanos, nos hemos dado a la tarea de buscar dentro del corazón dónde está Dios ahí. Porque la Biblia señala que una persona que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, que ahí dice que
pero aquellos que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y no de nacimiento humano ni de voluntad humana, sino de un nacimiento que proviene de Dios. O sea, nacer de nuevo, nacer espiritualmente, ser hijo, hija de Dios. Y cuando nosotros tenemos ese concepto con evidencia, nuestra condición debe cambiar completamente. Y esa es la esencia que una persona como Jesús, que ahí estaba, ustedes lo vieron, que dice, yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados. Porque es que todos los personajes que vemos en la Biblia, voy a mencionar solo algunos así. Por ejemplo, Moisés, él tenía su discípulo que se llamaba Josué. Y lo que hizo Moisés no fue darle instrucciones de ministerio, sino Moisés delegó su propia condición espiritual, como que le heredó de sí mismo a Josué. Por eso Josué podía hablar con Dios, ¿sí se acuerdan que Josué hablaba de que? Sí, ahí vemos en el capítulo 1 de Josué, los primeros versículos, que Dios le hablaba a Josué como le hablaba a Moisés. Y hacían, o sea, Moisés le delegaba esa condición espiritual a su discípulo, a su hijo espiritual, llamémoslo así. Que hablar, por ejemplo, de un profeta Elías, con el profeta Eliseo, ¿recuerdan? Eliseo era el ayudante, el asistente de Elías, y cuando Elías ya se iba a ir, ya el Señor le ha dicho que se iba, Eliseo le dice Elías que quiere que, y Eliseo le pide es que le deje el espíritu de Elías, ¿sí? O sea, y no el espíritu, sino la doble porción, no, por doble, o sea, yo quiero o sea, lo que la esencia espiritual tuya, eso es lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Que hablar de Pablo con Timoteo, de la misma manera. Vemos a Timoteo en su segunda carta, le dice Pablo de Timoteo, hijito mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estoy recitando segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que me has visto hacer a mí, lo que me has oído hablar a mí, lo que todo, eso mismo, mira, o sea, delegándole no solamente la gracia de Cristo que tenía Pablo, dejándoselo a Timoteo, sino dejándole su esencia de lo que es. Y a veces decía, digamos, como que la principal dificultad que nosotros tenemos como participantes del pueblo de Dios es eso, que nosotros como no conocemos nuestra identidad, no sabemos quiénes somos, nosotros qué tenemos, no sabemos, a veces hablamos de la misión de Dios, sabemos muchas cosas referentes a Dios, pero no la tenemos clara, con evidencia, de decir, mire, como cuando me preguntan a mí, ¿usted qué es colombiano? Sí, señor, soy colombiano. Y muestre, pruébelo. Y yo saco es que inclusive me la sé de memoria. Mi cédula es 19-186-509. Y yo nací en Bogotá y nací en el barrio Puentiarán. De hecho, yo tengo todos los datos de mi identidad. Hijo de Víctor Giovanni Lucio. De hecho, tengo todo. Y lo puedo comprobar. Y saco mi cédula y la muestro. Mira, aquí está, esta es la evidencia, está escrito. Y si quiere le muestro mi fe esa de bautismo, esa de los registros civil, ahí está escrito. Lo mismo sucede con la parte espiritual. Nosotros podemos decir, mire, es que yo soy esto y esto, y yo soy esto y esto, y mire, aquí yo se lo compruebo, mire, aquí está escrito, aquí está escrito, mire, y se lo muestra, ese ahí estoy yo. Al nosotros conocer nuestra identidad, inmediatamente podemos nosotros esa identidad fortalecerla y poder así como Jesús lo hace con sus discípulos. Si ustedes leen esos
versículos 13, 14, estos capítulos de Juan 13, 14, 15, 16, 17, van ustedes a ver de lo que yo estoy hablando. Ustedes van a ver qué es lo que Jesús era, quién era, qué hacía, cómo era en su intimidad. Todo lo que les compartió a sus discípulos en estos 5 capítulos es maravilloso. Su legado, esto les dejo. Inclusive ustedes van a hacer cosas más grandes que las que me han visto hacer a mí. Porque es que yo les dejo mi esencia. ¿Saben qué les voy a dar? Mi espíritu se los voy a dejar a ustedes para que ellos, ese espíritu esté en cada uno de ustedes y puedan ustedes vivir a plenitud de esas cosas. Hoy en día nosotros, digamos, como que estamos descuidados en esos aspectos y más bien nos conformamos en el hacer, en lo que yo hago y en lo que yo tengo. Entonces la gente valora eso. Ay, mire todo lo que el hermano hace, mire todo. No, y tiene eso, lo que tiene. Entonces comparte cosas materiales, entonces todo lo valora y eso es muy bueno y démosle gracias a Dios por todos los hermanos que sirven de esa manera. Gracias. Pero, la esencia del cristianismo es otra. Es lo que se es, lo que es. Y cuando nosotros miramos santificarnos a nosotros mismos, ¿de qué se trata? Porque cuando nosotros, a veces me dicen, no, pero es que yo voy a compartirle, para compartirle a los vecinos o a alguien ahí en la familia, eso ni me paran bolas y no sé qué, y entonces digo yo, venga, como que mirémonos, no que nosotros tengamos la culpa, no, sino nada de eso, que porque eso suceda, porque hay veces las hermanas o hermanos toman eso muy a pecho y pareciera que es como si fuera función de la persona hacer transformar a la otra persona. Y eso no es así. Por eso la gente se desalienta cuando va a compartirle a otra persona acerca del Señor, que la otra persona no le va a dar bolas o que va pasando el tiempo y nada, que sucede nada, ni se permitió que le compartiera, pero ya va 3 meses y todo, como que no hay ningún resultado. No, eso no nos compete a nosotros. Ese es el resultado de nuestro Señor, del Espíritu Santo. Pero lo que sí nos compete a nosotros es esto que estamos viendo aquí. Es cuando nosotros vayamos a compartir a esa otra persona, no es un versículo, ni es una material o muchas veces nosotros cuando estamos en las iglesias y las misiones hay estrategias para atraer personas a los pies del Señor, y entonces hay que el chocolate del sabatino, que el tamal del sábado.